Damos gracias al Señor de todo corazón por permitirnos estar aquí unidos con ustedes, siervos y siervas del Señor, tanto los que somos familia como los que no somos familia. Contento de estar aquí. Realmente esto del tema de la lengua no es un tema que prácticamente sea nuevo, porque es un tema que se ha tratado no solamente por mi persona, sino por un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios a nivel de este país como de otros países. El tema de la lengua es algo no voy a decir ordinario, sino común en el sentido que todo el mundo lo conoce. Sin embargo, este tema ha traído muchos conflictos dentro de la iglesia, porque como dijo el sobrino Vladimir, algunos creen y otros no creen. Pero este asunto no depende de que usted crea o de que no crea. Este asunto depende de lo que diga la palabra de Dios. Porque si Dios, que es el dueño de todos los talentos, los dones y los ministerios, y Dios estableció este don de lengua, nosotros no podemos revocar, ni menospreciar, ni desechar, ni criticar, ni perseguir este don maravilloso que es el hablar en lengua. Y para nosotros comenzar, yo quiero que ustedes busquen su Biblia en el libro de Joel, Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, verso 28 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Joel capítulo 2, verso 28 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios así en Joel capítulo 2, verso 28 en adelante. En el nombre del Señor: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria al Señor. Amén. Ahora, en Primera de Corintios, búsquese en Primera de Corintios, capítulo 13. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1 en adelante. Y luego de Primera de Corintios, capítulo 13, cuando consideremos el verso 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 al 3. Luego nos vamos a mudar ahí mismo a Primera de Corintios capítulo 14. Amén. Y dice así Primera de Corintios 13, verso 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios capítulo 14, gloria a Dios, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria a Dios. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, y si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca, o con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Gloria a Dios. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a comenzar este estudio conferencia acerca de las lenguas. Lo primero es que cuando hablamos de las lenguas, tenemos que hablar de todos los tipos de lenguas. No solamente vamos a hablar de la lengua o las lenguas del espíritu, gloria a Dios, sino que tenemos que hablar de lo que son las lenguas humanas. Las lenguas humanas son las lenguas que hablamos nosotros aquí en la tierra. Cada país tiene su propio lenguaje, tiene su propia lengua, pero aparte de lengua también hay dialectos. Ya los dialectos no son en sí un idioma, porque un dialecto se habla en una región pequeña, como en una tribu pequeña se hablan dialectos, pero ya cuando el dialecto se convierte en idioma, es cuando se habla en el país entero de ese lugar. Gloria al Señor. Ahora, cuando hablamos de la lengua, tenemos que irnos al principio. Al principio. Cuando digo al principio, me refiero al principio cuando la Biblia habla, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cuál sería el idioma que Adán y Eva hablaban? La Biblia no relata y la Biblia no dice qué tipo de lengua era que ellos hablaban. Ahora sí, la mayoría de los estudiosos bíblicos, ellos narran y ellos dicen que la lengua que hablaba Adán y Eva era el hebreo, porque se dice que el idioma de Dios es el hebreo, aunque claro, Dios es el formador y el creador de todos los idiomas, de todos los dialectos y de todas las lenguas angelicales. Dígase lengua angelical a las lenguas que hablan los ángeles. Amén. Entonces, ese es el origen de la lengua. Gloria a Dios. Viene, o sea, el origen de las lenguas humanas viene de allá de Génesis capítulo 11, cuando habla de la Torre de Babel, cuando dice la palabra que Dios le había dado la orden al hombre para que el hombre creciera y llenara la tierra. Pero Nimrod, el primer poderoso de la tierra, él determinó no cumplir ese mandamiento de que la tierra se llenara, sino quedarse en Sinar, y ahí se estableció para hacerse un gran nombre y para hacerse él como si fuera él el Dios, el endiosarse. Gloria a Dios. Y entonces ahí cuando dice la Biblia que Dios ve que el hombre era uno, siendo miles, era uno en el sentido de la unidad que tenía, la coinonía y el acuerdo que tenía. Dice que ellos, gloria a Dios, Dios le confundió el idioma, y de ahí que vienen todos los idiomas que tenemos en la tierra, en la torre de Babel. Amén. De ahí que vienen todos los idiomas. Pero en sí, el idioma en sí que se cree generalmente que hablaba Adán y Eva era el hebreo. Ahora, hebreo, hay muchos tipos de hebreo y no vamos a tener el tiempo de hablar de esos tipos de hebreo, porque hay personas que creen que solamente hay un solo tipo de hebreo y hay un hebreo antiguo, un hebreo moderno. Eso es, gloria al Señor, como el mismo inglés, que el inglés no es de los Estados Unidos, el inglés es de Inglaterra. El inglés es de Inglaterra. Lo que pasa es que el inglés de Estados Unidos es un inglés moderno. Al hablar de las lenguas, tenemos que hablar de las lenguas como lo que es un don de Dios. Las lenguas son un don de Dios. O sea que esto de la lengua no es para nosotros estar inventando y estar fabricando cómo hablar, cómo a la gente le gusta la lengua que nosotros tenemos. Eso no es para inventar. La lengua es algo espontáneo que Dios lo pone al que la habla cuando tiene el don,
y cuando es bautizado por el Espíritu Santo, porque la señal inicial de que una gente está siendo bautizada del Espíritu Santo es hablar en lengua. Amén. Pero hay gente que en realidad quieren estar jugando con esto de las lenguas y no se dan cuenta que lo que están es blasfemando de Dios, blasfemando del Espíritu Santo y haciéndole daño a la iglesia y haciéndole daño a este maravilloso y precioso don. Yo me acuerdo que allá en Carolina del Norte, cuando yo estaba pastoreando allá, había un hermano, que esto yo lo voy a decir por testimonio. Ese hermano llegaba a la casa de mi abuela Seferina, allá en Carolina del Norte, y desde que él tocaba y le abrían la puerta, él inmediatamente se tiraba de otra lengua. Él decía Macua. O sea, esa era una lengua que él decía Macua, o si no decía Lumumu, Lumumu. Y yo, cuando yo lo veía, yo me quedaba igualito. Y como yo me quedaba igualito, yo me acuerdo que un día íbamos en el carro de él, tío Francisco, tío Franklin, iba mi esposa Harriet, iba yo. Y cuando él en lo que iba guiando era hablando la misma lengua, y Macua, y Lumumo. Y cuando él se inventaba una lengua nueva, él miraba a uno, ¿viste esa? Esa sí está pesada. Y decía así. Entonces un día me dice él a mí, porque yo no hablaba la lengua, él me dice, Miguel, dice el Señor que te mete en el fuego, que tú, métete en el fuego, que tú estás apagado, Miguel, métete en el fuego, dice el Señor. Y yo con toda mi paciencia, yo me quedé callado, pero yo le respondí. Y tío Franklin, cuando él vio que me dijo así, que yo estaba apagado, que me mete en el fuego, tío Franklin se puso la mano así y nada más me miró a mí. Entonces yo le contesté al varón, digo, varón, yo en base a eso que tú me dices, que me meta en el fuego, que yo estoy apagado, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿A cuál de los dos fuegos que tú quieres que yo me meta? ¿Al de Dios o al tuyo? Porque yo desde el año 1981 yo estoy metido en este fuego, echando fuera demonios, hablando lengua, hablando género de lengua y sanando alma, levantando iglesia. Y no puede ser que porque tú hables lengua, yo tenga que hablar lengua. Porque si tú estás sintiendo hablar lengua, yo no tengo que hablar lengua si yo no siento hablar en lengua. Entonces yo le dije, mira, controla esas emociones, mi hijo, que tú vas demasiado largo. Él tenía apenas en ese tiempo como 5 años en el evangelio y él realmente Dios lo está usando. Dios lo usaba, está platificando muelas, alargando brazos, no puedo negar la realidad, pero tenía un desorden dentro de la cabeza por la inmadurez que tenía. Y donde quiera, él llegaba a la tienda y cuando iba a pedir algo a un americano, le decía, americano, Macua, Lumumo, dame tal cosa. Digo, pero ¿y qué desastre es este? ¿Qué desastre es este? Entonces, mi hermano, uno debe tener cuidado con esto. Uno debe tener cuidado con esto de la lengua, porque la lengua es un don que el Señor la da. Esto no es para nosotros estar fantameando, porque hay gente que agarra los dones para fantamear y los ministerios y los dones no son para fantamear. Gloria a Dios. Entonces, déjeme decirle que la iglesia de los Corintios era la iglesia que tenía los dones mayores. En Corintio habían apóstoles, habían profetas, habían evangelistas, habían pastores, habían maestros. Se manifestaban los 9 dones del Espíritu, porque dones son más de 9, pero los dones espirituales son 9. Los dones espirituales son 9. Y ahí en la iglesia de los Corintios, en Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 3, abra la Biblia conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer esta cita bíblica para la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Dios te bendiga, mi oveja, gloria. Dios te bendiga. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios, estamos hablando, gloria, acerca de lo que es la lengua del Espíritu. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, aleluya, verso 1 en adelante. Mire cómo dice la Biblia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales?
Entonces, vamos a dejarlo ahí. Entonces, aquí vemos una iglesia que donde la Biblia menciona todos los ministerios más claramente y todos los dones es en esta iglesia de los Corintios, en el libro de los Corintios. Sin embargo, ahí vemos que los Corintios, en ellos había celo, había contienda, había disensiones, había divisiones. Pero sin embargo, cuando ellos estaban en medio del culto, ahí estaban todos hablando en lengua y hablando género de lengua. Entonces, por eso es que en 1 capítulo 14, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le pone un pequeño manual, vamos a llamarle así, un pequeño manual, para que ellos por ese manual de 1 14, los corintios se dejaran regir de cómo ellos poder ministrar los dones y los ministerios que tenían. Entonces, en Corintios, Pablo le quería dejar entender que era más importante el profetizar que hablar en lengua. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua no está hablando a los hombres, sino a Dios. Pero el que profetiza no le va a profetizar a Dios, le va a profetizar al hombre. Entonces, Pablo dice que yo quisiera que todo hable en lengua, pero más que ustedes profeticen para que la iglesia reciba edificación. Amén. Ahora, la Biblia dice claramente que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua, a menos que el que habla en lengua interprete la lengua para darle a entender en el idioma de cada persona lo que se está hablando en lengua. Amén. Ahora, esto es la introducción de este estudio conferencia, gloria al Señor. Lo primero es que el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés. El día del Pentecostés. ¿Por qué el día del Pentecostés? Porque el día del Pentecostés era el día de la cosecha, el día de las primicias. Amén. Entonces, ese día fue que vino el Espíritu Santo. Por eso es que en Hechos capítulo 2, versículo 17, Pedro cita la cita que yo leí de Joel capítulo 2, versículo 28, cuando el Señor habla de unos juicios que iba a derramar, pero dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños. Esa profecía de Joel 2:28 se cumplió en Hechos capítulo 2, que era el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, el día de la cosecha. Ahora, mire cómo son la combinación de Dios. Por eso es importante que nosotros escudriñemos los que son las fiestas judías. La Biblia habla de 7 fiestas judías y cada una de esas fiestas judías tiene un mensaje, un significado espiritual. Por ejemplo, voy a hablar de 2 que tiene que ver dentro de este tema de las lenguas. Gloria a Dios. Lo primero es que cuando Cristo murió en la fiesta llamada la Pascua. Cristo murió en la fiesta llamada la Pascua. Es decir, en los que los judíos estaban celebrando la Pascua en el templo y estaban matando y sacrificando el cordero, el animalito de 4 patas en el templo. En ese mismo momento estaba allá en el monte Gólgota, allá en la calavera, estaba el verdadero cordero siendo sacrificado y siendo, aleluya, su sangre derramada. Entonces, ahí es cuando en realidad está la fiesta de la Pascua donde Cristo es matado. Pero ¿qué sucede? Después de la fiesta de la Pascua, la fiesta que viene es la fiesta de la cosecha, la fiesta de la primicia. Amén. Entonces esa fiesta era la que los judíos estaban celebrando, que se le llama el día del Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha. Esa fiesta ellos la estaban celebrando, gloria a Dios. Y ese día viene el Espíritu Santo sobre cada uno de los judíos. Ahora fíjese una cosa, lo importante que es la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. La voluntad de Dios no es que usted dure mucho tiempo sin ser lleno del Espíritu Santo y que usted hable en lengua. No. Eso de que hay gente que dice, no, porque yo voy a hablar lengua al tiempo de Dios. No, ningún tiempo de Dios. El tiempo que usted hable ya es que usted tiene que buscar usted tiene que orar, ayunar. Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego y dame ese don precioso de hablar en lengua. Gloria al Señor. Entonces, ahí en el Pentecostés, cuando Cristo, de la fiesta de la Pascua a la fiesta del Pentecostés, yo le voy a decir cuántos días pasaron. Amén. Yo le voy a pasar a decir cuántos días pasaron de Pentecostés hasta la fiesta del Pentecostés. Aleluya. Pasaron 50 días.
Vuelvo y les repito, del Pentecostés, no, desde la Pascua al Pentecostés pasaron 50 días. ¿Y qué significa la palabra penta o pente? Significa 5 y significa 50. Significa 50. Es decir, que esa fiesta se celebraba cada 50, ¿qué? Cada 50 días. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por eso es que, fíjese, y le voy a calcular numéricamente los 50 días que pasaron de la Pascua al Pentecostés para venir el Espíritu Santo. Vamos a contar. Primero, muere Cristo, ahí como el Cordero en el Monte de la Calavera. Él dura 3 días y 3 noches en el sepulcro, ¿verdad que sí? Dura 3 días muerto. Entonces, al tercer día resucita, ¿verdad que sí? Van 3 días. Pero ¿qué pasa? En el libro de los Hechos dice que cuando Cristo resucitó, Él no subió al cielo inmediatamente. ¿Cuántos días duró Él en la tierra predicando antes de subir arriba? 40 días. Él duró 40 días, dice el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Entonces, 3 días que duró muerto y 40 días después de resucitar que duró predicando. ¿Cuántos días van? Van 43. Entonces, en Hechos también menciona y dice que cuando Cristo fue a aquel lugar para ascender al cielo, Cristo le dijo que se quedan en Jerusalén para que sean investidos del Espíritu Santo, porque dentro de no muchos días seré investido del poder de lo alto. Ya ahí lo que faltaban eran 7 días para descender el Pentecostés. O sea que el Espíritu Santo descendió fue después que Cristo se fue, a los 7 días de Cristo subir al cielo. Pero de Pascua a Pentecostés pasaron 50 días para que venga el Espíritu Santo. Entonces, si el Señor permitió durar 50 días para que descienda el Espíritu Santo, sé que la profecía es de señal a los creyentes y no a los incrédulos. Amén. Entonces, ¿por qué una señal? Es una señal porque en realidad es que ellos reciben un impacto, reciben un cambio, reciben una manifestación de Dios o que Dios le está hablando. Es una señal porque ellos no entienden eso. Para ellos es una maravilla, para ellos es una locura eso. Amén. Una señal, cuando usted, por ejemplo, ve algo en un país extraño, usted lo ve en el idioma de ese país. Eso para usted es algo difícil, es una señal y le sirve a usted de espanto y de asombro porque usted no está entendiendo lo que usted está viendo o lo que usted pueda oír. Entonces, eso de la lengua sí es una señal, gloria a Dios, para los incrédulos, porque cuando un incrédulo oye que se está hablando lengua, ellos lo que dicen, pero ¿qué es esto? Yo nunca he oído esto, yo no entiendo esto. Pero aunque ellos no crean en eso, ellos se le mete la curiosidad de saber y entender qué es lo que esa persona que está hablando lengua está diciendo. Y para eso es que viene aquí lo que se llama ahora la interpretación de lengua, un intérprete de lengua. Gloria al Señor. Entonces, el problema de la iglesia de los Corintios no es menos del problema que está pasando en las iglesias con este problema de hablar en lengua. Porque el asunto es que las iglesias de ahora, a ellos lo más que se preocupan es de llegar a la iglesia, llenarse del Espíritu, danzar, hablar en lengua. Y ya ellos dicen con eso, oye, pero qué gloria y qué presencia yo recibí. Ok, muy bien. Sí, la presencia es para nosotros. Y la presencia nada más no la tenemos en la iglesia. La presencia vive en nosotros. O sea que en el mismo baño, tú te pones a adorar y ahí tú hablas lengua también. ¿Por qué? Porque no vamos nosotros a ser llenos y a danzar cuando estamos en la iglesia o como que Dios habita nada más en la iglesia. Dios habita en nosotros. Es más, Dios ni habita en el templo que llamamos iglesia, que sabemos que el templo somos nosotros y la iglesia somos nosotros. Pero Dios no habita en el templo de nosotros, vamos a reunirnos, es en nosotros que el Señor habita. Entonces por eso nosotros somos los que portamos la presencia y donde nosotros vayamos, nosotros debemos, aleluya, dejar fluir el Espíritu Santo. Pero los cristianos tienen una mala interpretación, que ellos creen que se van a gozar, que se van a llenar, que van a danzar, que van a hablar lengua solamente cuando están en la iglesia. Y no es así. Entonces el problema es
que cuando los predicadores, por ejemplo, no todos, los predicadores, cuando un predicador ve que él llevó el mensaje y ni un hermano ha hablado lengua, mire, eso es una frustración para muchos predicadores. Una frustración. Varón, ¿cómo te fue, varón, a la predicación en tal iglesia? Ay, varón, ahí había una atadura y nadie habló lengua. Pero ¿y quién le dijo a usted que para que la cosa esté buena hay que hablar lengua? ¿Quién le dijo a usted eso? Porque Dios se mueve en el terremoto, Dios se mueve en el viento recio, Dios se mueve en el terremoto, Dios se mueve en el silbo apacible, Dios se mueve de diferente manera. Sin embargo, las iglesias, y yo no quiero que ninguno de ustedes me malinterprete, las iglesias que nosotros le llamamos, nosotros pentecostales, muertas, vacías, que no tienen supuestamente el Espíritu Santo porque no hablan lengua ni danzan, son las iglesias que menos desorden tienen, son las iglesias que mejor carácter tienen, mejor madurez tienen. Por ejemplo, unos menonitas, amén, unos bautistas, gloria a Dios, son gente que su carácter y su madurez es un carácter y madurez bastante diferente, extraordinariamente y extravagantemente diferente al de nosotros, amén, porque el Pentecostés es eso, gloria a Dios. Entonces el predicador que cuando predica sale de una iglesia y ve que no se rompió una silla, que 4 hermanos no le cayeron arriba una silla y no se rompió la silla, porque el orgullo de muchos predicadores es decir, varón, ahí está la silla, hablaron lengua, eso fue la gloria de Dios. No, hermano. Si el Espíritu Santo ese día se le tomó, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado, en una iglesia yo fui a predicar, me invitaron un sábado a predicar, y cuando me entregaron, Dios me puso a decir algunas cosas que Él me puso en el corazón, y lo que pasó fue ahí que se manifestó un demonio en un muchacho, la 21 división, y ahí ese culto se fue en liberación, Dios llenando la iglesia. Pero ¿qué pasó? Que el pastor fue sabio. El pastor dijo, bueno, como este día que él iba a predicar, el Espíritu Santo lo tomó para libertar a este joven. Pastor me dijo, venga y predique mañana domingo. Y al otro día entonces fui y prediqué. Porque lo que Dios quiere es que el pueblo reciba ¿qué? Recibe el mensaje de la palabra. Nada sustituye el mensaje de la Biblia. Absolutamente nada sustituye. Pero ahora lo que vemos una partida de protagonistas y de artistas que muchas veces lamentablemente no son ministros, lo que son artistas que lo que quieren es hacer espectáculo en los altares, gloria a Dios, se ponen a hablar supuestamente género de lengua y llama a un hermano, venga hermano, ahora póngase a habla lengua ahí, y le ponen el micrófono. No, todo dice la palabra que hay que hacerlo decentemente y con orden. Si no lo hacemos decentemente y con orden. Ahora, en 1 Corintios 14:32, yo quiero que ustedes abran la Biblia ahí. 14:32. Aleluya. 1 Corintios 14:32 es un versículo que yo toda la vida en el evangelio, en el ministerio, lo he repetido. Porque ese versículo, 1 Corintios 14:32, ha sido malinterpretado durante toda la vida por la mayoría de los creyentes. Usted ha escuchado cristianos decir que el Espíritu Santo se sujeta al profeta. ¿Verdad que usted lo ha oído? ¿Quién no ha oído eso? Que el Espíritu Santo se sujeta al profeta. Levante la mano el que ha oído eso. ¿Quién lo ha oído? El Espíritu Santo se sujeta al profeta. El Espíritu Santo no se sujeta a ningún profeta. El profeta se tiene que sujetar al Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios 14:32 lo que dice es, y los espíritus, plural, de los profetas, plural, se sujetan a los profetas, plural. Es decir, que el espíritu de cada profeta tiene que sujetarse al profeta. Es decir, si todos los que estamos en este estudio conferencia hoy somos profetas, el espíritu que está dentro de nosotros, no el de Dios, el de nosotros, el espíritu de nosotros, debe sujetarse a nosotros. En otra palabra, es que nuestras emociones y nuestros sentimientos deben estar sujetos a nosotros. Amén.
Entonces, cuando la iglesia no ha alcanzado madurez, se comporta como niños, como Pablo le dijo a Corintios en 1 Corintios capítulo 3 en adelante. Le dijo que eran niños todavía, porque ellos no sabían ministrar los dones y los ministerios que tenían. Ahí lo que había era una locura. Pablo dijo, si ustedes hacen eso y hay incrédulos y ustedes ponen todito a hablar lengua y no hay intérprete, entonces todo el mundo va a decir que usted está loco. Y con eso nosotros no queremos rechazar que hay veces que en las iglesias Dios derrama da un derramamiento del Espíritu Santo donde casi todo el mundo habla lengua. ¿Por qué? Porque hay una llenura especial que Dios está haciendo en esa ocasión para dar fortaleza a la iglesia para que siga adelante, o porque posiblemente futuramente venga una batalla o un levantamiento. Amén. Pero eso no quiere decir que cada vez que nosotros, gloria al Señor, estemos en la iglesia, vamos a durar más tiempo hablando en lengua que nosotros escuchando el mensaje o la enseñanza de la palabra de Dios. Yo soy un cristiano y un ministro que lo mío siempre es formar discípulos, formar gente. Las iglesias que he pastoreado fuera y dentro del país, siempre lo que me baso es en la palabra, en la Biblia. Y estamos llenos del Espíritu Santo, y cuando Dios quiere usarnos en la profecía, en la liberación, Dios que lo haga, porque Él es el dueño de eso. Pero tenemos que estar basados en las Escrituras. Ahora, ¿tenemos nosotros que impedir el hablar en lengua? Nosotros no tenemos que impedir hablar en lengua, porque es un don de Dios. Ahora, la Biblia lo que dice es que el que habla en lengua y no es intérprete, dice la Biblia, cállese y háblela para usted. Háblela para usted. Pero el fantamoso, para que digan que es muy espiritual, levanta la voz en la iglesia y hasta te pone en el medio de la iglesia y comienza a hablar lengua, porque lo que quiere es que lo vean, que es muy espiritual y que es muy santo. Entonces, todas esas cosas, lo que nos hace ser a nosotros es menos espirituales cuando nosotros no hacemos las cosas como manda la palabra. Porque hay personas que no hablan lengua, y por qué hay personas que no la hablan pero la interpretan. Bueno, lo primero es que dije al principio que la lengua es un don, y no todo el mundo tiene el mismo don. No todo el mundo habla lengua. Eso igual, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es evangelista, que son ministerios, no todo el mundo es profeta, no todo el mundo es maestro, no todo el mundo es apóstol, no todo el mundo tiene el don de ciencia, no todo el mundo tiene autoridad para echar fuera demonios, porque es un ministerio, un don. Entonces, por eso es que algunos lo tienen, unos sí, unos no. El deseo de Dios es que la iglesia busque el don de hablar en lengua y que hable en lengua, pero aún así, hay personas que aunque busquen el don no lo van a tener porque ese don Dios no se lo ha dado. Amén. Ahora, la pregunta de que porque hay personas que interpretan la lengua y no la hablan, ese es un caso muy difícil y muy extremo, porque generalmente la persona que interpreta lengua siempre habla lengua. Yo no digo que no aparezca un caso de una persona que no hable lengua e interpreta la lengua, porque es que para interpretarla Dios siempre lo pone a hablar, aunque la interprete hablando la que él mismo habla, o interprete la lengua que habla otro. Pero son casos muy escasos de que una gente interprete y no la hable. Pero yo no dudo que no exista eso. ¿Cuál es la diferencia entre género de lengua y lengua angelical? La segunda, ¿hubo alguien que habló lengua antes del día de Pentecostés? La tercera, ¿es la lengua un popurrí? ¿Qué diferencia hay entre género de lengua y la lengua angelical? Te la voy a contestar de una manera tripartita, de una manera trina. Está la lengua, hay personas que hablan lengua, que cada vez que hablan lengua, hablan la misma lengua. Por ejemplo, esto que yo voy a decir no es una blasfemia, porque hay lenguas que los cristianos hablan que son de palabras que están en la Biblia. Por ejemplo, yo no sé si usted ha oído, hermano, que siempre que habla lengua, siempre habla la palabra Shama. Shama, ¿cuánto han oído eso? Shama. Eso está en la Biblia. La palabra Shama lo que significa es Jehová está aquí. Entonces hay cristianos que cuando hablan lengua nada más dicen Shama, 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 que lo que está diciendo es Jehová está aquí. Pero género de lengua es cuando habla diferentes tipos de lengua, que habla todo tipo de lengua. Amén.
Ahora, cuando habla de la lengua angelical, se está hablando de la lengua que hablan los ángeles, de la lengua que hablan los ángeles. O sea que el lenguaje que hablan los ángeles no es la lengua que se habla aquí en la tierra. Son una lengua muy diferente. Gloria a Dios. Entonces, dices tú que si la lengua es un popurrí. Bueno, bueno, tú sabes que llamamos popurrí, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una alabanza cristiana y ahí hay alabanza de diferentes tipos cantantes, o puede ser del mismo cantante, pero son varias alabanzas juntas. Pues a eso yo le llamo también que como si fuera género de lengua, porque una alabanza que tenga varias alabanzas repetidas, eso es un popurrí. Entonces un cristiano que hable lengua y hable diferentes tipos de lengua, pues lo que tiene un popurrí de lengua, entonces, lo que tiene un popurrí de lengua, ya, eso es todo. Como la lengua del espíritu, la lengua espiritual, nadie ha hablado lengua de la lengua del espíritu. Ahora, ¿cómo yo puedo decir que hubieron personas que hablaron lengua antes de el Espíritu Santo venir? Bueno, por ejemplo, las lenguas que se hablaba al principio, que se cree que es el hebreo, pero esa lengua ahora la gente llena del Espíritu Santo, el Señor lo puede poner a hablarle en hebreo sin saber hebreo. Gloria a Dios. Pero también cuando se habla que Dios en Génesis capítulo 11 dice que Dios confundió la lengua y ahí fue que Dios formó y creó toda la lengua, pues ahí se habló lengua, pero no en el espíritu. Pero lengua de lo que son es el don, uno de los dones del espíritu. La Biblia no relata que nadie haya hablado ese tipo de lengua. De una manera natural, corriente, sí hablaron muchas personas sus lenguas, pero no la lengua del Espíritu Santo, porque ni Cristo habló en lengua, ni Cristo. La lengua como un don del Espíritu vino el día del Pentecostés. Amén. El apóstol Pablo tenía más idioma que el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú estudias idioma, porque mira la diferencia, para aclararte esto y se te salga esa duda y esa confusión de la cabeza. Lo primero es que porque tú te llenas del Espíritu Santo, eso no tiene que ver que tú aprendas idioma y que los idiomas que tú aprendas, idiomas de la tierra, que eso sean lenguas del Espíritu. No, porque por ejemplo ahora hay personas que son lingüistas, personas que saben, por ejemplo Peña Gómez se decía que sabía como 9 o 10 o 11 idiomas. Amén. Pero Peña Gómez se convirtió antes de morir. Entonces, la vida espiritual tuya, tú estás lleno del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con que tú estudies un idioma y tú lo aprendas y que porque tú eres espiritual, entonces la lengua que tú estudias y que eso es lengua del Espíritu. No, la lengua del Espíritu es un don, Por ejemplo, yo hablo español y tú me pones un americano, yo entro en una conversación con un americano y yo no puedo decir que yo estoy hablando en lengua, aunque yo esté lleno del Espíritu, porque esos son idiomas de la tierra. Después del Pentecostés, en el Pentecostés fue que vino el derramamiento del Espíritu Santo, y la señal evidente de que una persona fue llena del Espíritu Santo es cuando habla en lengua, pero no los idiomas que se aprenden. Ahora hay cristianos también que pueden aprender sus idiomas, y como son fantamosos se ponen a hablar el idioma que aprendió para que también crean que él es el Espíritu que está hablando. Hay una cosa muy importante, que en Israel, el idioma oficial de Israel siempre ha sido el hebreo, pero en el tiempo de Jesús, lo más que se hablaba era el arameo que el mismo hebreo, porque Israel también estaba dividido entre un grupo que hablaba en una parte hebreo y la mayoría hablaban el arameo, porque en el tiempo de Jesús, quienes estaban ahí en Israel eran los romanos. Los romanos delante de Israel era una nación demasiado moderna, demasiado avanzada y demasiado estudiosa, y los hebreos estaban sujetos a todo lo que era la formación, la capacidad y la forma, costumbre de los romanos, y muchos hebreos aprendieron varios idiomas. Y vuelvo y te digo, el apóstol Pablo era hijo de fariseo, él era fariseo de fariseo, sabía diferentes idiomas. El mismo Moisés, tú sabes los idiomas que sabía Moisés, y porque Moisés supiera idiomas de la tierra porque lo estudió,
y él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces no quiere decir que cuando él habla con el Espíritu Santo que era un don. Eso no es un don, eso simplemente usted lo estudió. Ahora, ¿tú sabes lo que es un don? Que tú hables hebreo sin tú estudiarlo. Eso sí es un don. Exacto. Eso sí es del Espíritu. Que tú hables griego, que tú hables arameo, que tú hables inglés sin tú saber inglés. Como pasó en la iglesia de José Manuel del Villar en una ocasión, allá en Cristo Rey, que una hermana comenzó, la hermana Margarita Jiménez de Jiménez, que ojalá esté firme y esté viva en nombre del Señor, tremenda ungida. Ella, esa misionera, comenzó a orarle a algunos hermanos y le tocó poner la mano a un haitiano. Y el Señor la agarró y le cambió el idioma español y la puso a hablar en creol. La puso a hablar. Amén. Y usted sabía ella que ella estaba hablando creol. Y el haitiano afuera la llamó: hermana, gracias por decirme lo que usted me dijo. Entonces ese es el don. El que tú sin saberlo, Dios te pone a hablarlo. Pero si tú lo estudiaste, aunque tú te llenas del Espíritu Santo, eso no es un don. Eso lo estudiaste tú. Y los demonios que eran ángeles caídos, ellos conocen la lengua de allá arriba. Ellos la conocen. Eso igual, por ejemplo, que nosotros somos los dominicanos. Tú hablas español y yo hablo español. Si uno de nosotros de carril se va al mundo y se convierte en un diablo, yo conozco el idioma tuyo porque yo lo hablaba, o tú. Entonces, claro que los demonios hablaban la lengua de los ángeles allá. Claro que la hablaba y la conoce.